Así es como Antonio Ortiz acechaba y cazaba, siempre con el mismo modus operandi. Estudiaba a sus víctimas, conocía sus nombres y sus rutinas, actuaba en su zona de seguridad, nunca demasiado lejos de su guarida. Pocas veces tuvo prisa e incluso si se sentía amenazado, abortaba el ataque. El sumario del pederasta de Ciudad Lineal describe a un cazador de manual. Acecha, merodea, engaña y agrede a sus víctimas. El presunto pederasta de Ciudad Lineal es un hombre de 42 años, divorciado y con un hijo de 17, obsesionado con el culto al cuerpo. Así le describe Interior y también las fotos que él mismo cuelga en su perfil de Facebook desde noviembre de 2013. Casualmente empezó a publicarlas en la fecha en la que se conoció el primer caso de secuestro de una menor. Un hombre corpulento, con una buena apariencia que le facilitaba su acercamiento a las niñas, a las que elegía de pequeño tamaño, y antecedentes por secuestros, detenciones ilegales, robos con violencia, con fuerza y violencia de género, y ya condenado a 9 años de prisión por detener y agredir sexualmente a una niña de 6 en los años 90. Pero el juez le concedió el tercer grado en 2006, 2 años antes de cumplir la condena íntegra, tras detectar una mejora en su comportamiento. Tras ser detenido hizo el viaje hasta Madrid en completo silencio, y una vez en el calabozo asumió un mantra: no sé qué hago aquí. Lo ha repetido a cada visita policial, en las que se ha mostrado poco colaborador y con actitud chulesca. Lo primero que hizo al llegar a la celda fue tumbarse en el camastro y después, con la misma frialdad con la que presuntamente actúa, cenó y durmió bien. El primero en septiembre de 2013, cuando rapta a una menor de origen latino de 8 años. Estaba en estado de shock cuando la policía la localiza. En abril de este año, una niña española de 9 años se convierte en su siguiente víctima. Jugaba con amigas en un parque, pero fue al salir de esta tienda de golosinas cuando el hombre la aborda. Llega a llamarla por su nombre y la convence para que le acompañe. Ven, que te voy a probar una ropa, que te voy a poner unos trajes de modelo. Tu madre lo sabe, yo la conozco. La menor accede y el agresor le dice esto a las amigas. Esperaros aquí 5 minutos, que ahora vuelvo. La pequeña ya no volvió. El pederasta drogó y agredió a la niña en su guarida, una guarida que la menor recordó de forma casi fotográfica. Tras 5 horas desaparecida, una mujer, ya de madrugada, la ve deambulando sola por una calle y muy asustada. La capacidad del pederasta para ganarse la confianza de las pequeñas le ha permitido incluso llevarse a una menor que jugaba en la puerta del comercio de sus padres. Tras el ataque dijo que el pederasta le había dado una pastilla, le había duchado e incluso aportó datos de la vivienda. Una niña de origen chino de solo 6 años a la que encontraron en este solar a 7 kilómetros del lugar donde desapareció. Fue la última víctima del pederasta. Una niña de origen dominicano se separa de sus compañeros de juego. El pederasta se acerca a ella. Vente conmigo, que le vamos a dar una sorpresa a tus abuelos. Acepta la invitación, él tapa su boca y la mete en su coche. El agresor la ataca en el vehículo, no tiene su guarida disponible. La pequeña reconoció muchos de los lugares por donde pasaron e hizo una descripción muy precisa de su atacante, de la toalla que llevaba y de la bolsa de deportes. Fue el principio del fin de Antonio Ortiz. Este es el momento en el que la policía derriba la puerta de la casa donde se escondía el presunto pederasta de Ciudad Lineal. Los agentes se echaron encima de él para su detención. 40 policías han participado en esta operación en Santander, en el domicilio de sus tíos. Lo tenían cercado desde hace un par de semanas. Ahí mismo los agentes han realizado registros y después lo han trasladado a Madrid. Es la forma en la que los vecinos del distrito de Hortaleza despiden el coche policial en el que viaja Antonio Ortiz Martínez, una vez finalizado el registro de la segunda vivienda, la que presuntamente ha utilizado como piso franco para cometer los abusos sexuales a 2 de sus víctimas. 13 horas y media han dedicado los agentes de la Policía Científica a rastrear palmo a palmo los 120 metros cuadrados de casa. No han dejado ningún hueco por investigar. El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, el GOI, ha levantado baldosas, derribado paredes, puertas, techos, tuberías y desagües, y se ha visionado también el trastero de la vivienda. Nada ha quedado libre de la inspección. El objetivo era localizar cualquier tipo de vestigio orgánico biológico que finalmente han encontrado. Restos de vómito, posiblemente de una de las niñas, según ella misma había declarado a la policía, pisadas infantiles, ropas, huellas y un bote de crema comprado por el pederasta el día de su último ataque. Ahora el laboratorio de científica de la policía examinará y cotejará hoy los restos encontrados con el ADN de las víctimas. Si el resultado es positivo, Antonio Ortiz Martínez estará más cerca de ser declarado culpable.
fue su principal error y ahora se ha convertido en la prueba fundamental. Su meticulosidad a la hora de no dejar ninguna prueba falló y Antonio dejó presuntamente restos de ADN en una de las víctimas. Otra prueba científica con la que cuentan los investigadores es su huella. Dejó su rastro en esta tienda de comestibles y ese mismo día también fue grabado por una cámara de un autobús de línea. Esa imagen es la que envían al FBI y así consiguen la matrícula exacta y el modelo de vehículo. Todas las víctimas describieron un edificio rojo como este y una casa prácticamente vacía. Todo corresponde exactamente con esta ubicación, el edificio y la vivienda de Antonio en Santa Virgilia. En esta misma casa, presuntamente una de las menores raptadas en junio vio una toalla que también se ha convertido en una pista clave. La policía busca también restos de drogas, orfidal o algún tipo de sedante que, según ha confirmado la policía, lo introducía en ocasiones en chucherías. Para confirmar su identidad, hace unas semanas la policía llegó a montar un falso control de alcoholemia, por donde sabía qué iba a pasar con su coche. Los investigadores llevaron incluso a una de las víctimas a un concesionario multimarca y allí la menor, como si se tratara de un juego, identificó el modelo de coche en el que le habían raptado. Todos estos son los detalles y las pruebas de una investigación exhaustiva que ha terminado con la caza del presunto pederasta. 2 años después de su detención, comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Ortiz, acusado de secuestrar en plena calle y abusar sexualmente de 4 niñas de entre 5 y 9 años. Las agresiones se produjeron entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. El 24 de septiembre de ese mismo año, la policía detuvo a Antonio Ortiz en Santander, donde estuvo escondido más de un mes en casa de unos familiares. En ese momento terminó una pesadilla que mantuvo en vilo a 3 distritos de Madrid durante un año. También a la policía, que desplegó un gran operativo ante la alerta social que generó. Actuaba cerca de colegios, tiendas de chucherías y parques. Se acercaba a las niñas y con engaños las subía a un coche y se las llevaba. La descripción de una de las víctimas y restos hallados en su casa fueron claves para su detención. El fiscal le considera responsable de 3 delitos de agresión sexual, 1 de violación, 4 de detención ilegal y 1 de lesiones. Y por ello pide que se le condene a 77 años de cárcel. En cambio, una de las acusaciones solicita 126 años de prisión por un homicidio en grado de tentativa y 4 delitos de lesiones. No quiere declarar a las preguntas ni de las acusaciones ni de su letrado. No voy a contestar ninguna pregunta. Muy bien, pues. De esta manera, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, se ha acogido a su derecho a no declarar en la Audiencia Provincial de Madrid. A su vez, se ha negado a hablar sobre las agresiones sexuales durante toda la instrucción. Al inicio de la vista, la presidenta de la sala ha decidido no dar lectura de los escritos de acusación, ya que Ortiz ha manifestado conocerlos. Conoce, quiere que si no los conoce se los leemos. Lo sé, señoría. Lo sabe las penas que le piden si sí, por cada una de las acusaciones, igualmente si no las conoce, lo conoce. El abogado de Ortiz, que se ha opuesto a que haya nuevas pruebas, ha manifestado que su cliente está muy cabreado y ha mostrado su malestar con los medios de comunicación. Y yo que sé, dejadme en paz, ya está bien, ¿vale? Joder, como se caiga alguno me voy a descojonar, ¿eh? Mientras tanto, una de las acusaciones, que pide 126 años de cárcel, ha solicitado que se añadan 2 tentativas de homicidio. Pedimos 2 tentativas de homicidio porque entendemos que la situación que se crea de riesgo vital para 2 de las víctimas es merecedora de ese reproche. A su vez, la acusación popular cree que hay indicios más que suficientes para condenarlo. Entonces están los ADNs, están el tema de los reconocimientos de las menores, están los teléfonos, en fin, hay una serie de temas que vosotros que habéis seguido la instrucción, muchos de vosotros, pues habéis tenido ocasión de valorarlo. Tras negarse a declarar, la sala ha cortado la señal y se ha procedido a realizar el visionado de la exploración de las menores. Durante la instrucción, esta prueba se realizó para que en el juicio las niñas no tuvieran que declarar. Por su parte, Ortiz afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. Antonio Ángel Ortiz Martínez, si quiere decir alguna cosa, se acerca, se sienta y nos lo dice. Bueno, a ver. Primero quiero decir que si no he declarado antes es porque se me informó
de los delitos que se habían cometido, pero no de los hechos. Me refiero antes de este juicio. Cuando empecé este juicio decidí no declarar porque... La verdad es que sinceramente, porque no van a creerme lo que voy a decir. Entonces, pues estaba un poco absurdo de hacer una declaración cuando no me van a creer. No es que crea que ahora me van a creer, por supuesto. Pero bueno, tampoco voy a decir nada que en realidad no haya salido en los informes que aquí se han relatado. Lo primero que me gustaría decir es hablar sobre el tema del viaje a Santander, ¿no? Pues porque dicen que yo me fui a Santander huyendo de la justicia y cosas así. Yo me fui a Santander a trabajar, pero bueno, el tema empezó sobre julio, me parece que fue a finales de julio del 2014. A través de una llamada a mi tío me comunica que le ha salido un trabajo para hacer unas reformas y, como sabe que yo estoy sin trabajo, me propone que vaya a Santander a realizarlos con él. Me informa de que estos trabajos serán para 1 de septiembre, sin concretar una fecha exacta, o sea, un día exacto de septiembre. Yo, lógicamente, aunque no me hace mucha gracia irme de Madrid, pero acepté, pues estaba sin trabajo. Yo con mi tío solía hablar muy a menudo, casi todas las semanas, 3 o 4 veces mínimo. Y en todas, porque aquí se dice que yo me fui de aquí porque estaba muy agobiado y enfocándolo de una manera un poco, pues eso, malintencionada. Sí es cierto que yo le decía a mi tío que estaba agobiado en Madrid, sí, pero el motivo por el que yo estaba agobiado en Madrid es porque tenía 42 años y vivía en casa de mi madre y no tenía trabajo, y me mantenía ella. Ese es el motivo de mi agobio. Y tengo 2 hijos, y etcétera. Eso es el agobio que tenía yo. A finales de agosto aproximadamente, no sé exactamente el día, no lo recuerdo, mi tío, cuando le decía, como siempre, lo agobiado que estaba, tampoco su situación era mucho mejor que la mía, la verdad. Él también tenía sus agobios. Pero me dijo que si estaba tan agobiado, que por qué no me iba, aunque todavía no hubiésemos empezado el trabajo, que aunque todavía no íbamos a empezar el trabajo, por qué no me iba y pasaba unos días allí, pues oye, pues va a la playa, nos paseamos, lo que sea. Y yo le dije en ese momento que no me iba. Mi vida en Madrid, lo normal, en esas fechas, lo normal o lo otro... Podía variar algún día, pero lo normal era ir al gimnasio y estar en casa. Y los fines de semana con mi pareja. Esa era mi vida normal. Yo no quise irme en agosto porque, bueno, yo iba al gimnasio y ¿sabes? A ver cómo lo explico. Si yo me cojo y me voy en agosto a Santander, lógicamente tengo que dejar el gimnasio, lo que he pagado lo pierdo y tal. Cuando por fin ya le digo yo a mi tío, que eso sí es cierto en una llamada, que me quiero ir a Santander, aún sin saber todavía qué día empezábamos a trabajar, en septiembre, cuando yo le digo esto, es por la sencilla razón que termina el mes de agosto, y como no sé el día en que empezamos a trabajar, lo que no quería es, pues empezábamos, yo qué sé, por poner 8, el 10, el 12, el día que sea de agosto, lo que yo no quería era pagar el gimnasio aquí en Madrid, tener que irme a Santander después por el trabajo y tener que volver a pagar un gimnasio en Santander. Entonces decidí que esto fue además, es que no recuerdo muy bien si fue el 3 o el 5 de septiembre cuando yo me fui a Santander, no estoy seguro. Pero el 3 o el 5. Pero yo la llamada creo que se la hice justo el fin de semana anterior de irme a Santander. Me parece que fue cuando yo le hice la llamada a mi tío. Y le dije que sí me iba, o sea, que me quería ir a Santander precisamente por ese motivo, por el tema del gimnasio, no otro. Eso fue el motivo. Yo me voy a Santander, además fue llegar y apuntarme a un gimnasio donde di mis datos, los datos personales míos y el de la casa donde me voy a vivir, que es la de mi tío. Utilizo mi teléfono móvil, me llevo mi teléfono móvil a Santander y lo utilizo. Todo el mundo de mi alrededor, familia, amigos, pareja, todo el mundo sabía que yo estaba en Santander. Es más, yo no sé si en ese momento tendría pinchado el teléfono o no, pero desde Santander, mi pareja que tenía en ese momento, la que era mi pareja, tenía un piso en Santander ella también, y por saber dónde estaba, si estaba cerca o no de su casa, me preguntó que dónde vivía mi tío, que lo tenía al lado, yo le tenía que estar preguntando a él porque yo no sabía exactamente la zona, y él me lo decía en el momento y yo se lo explicaba seguidamente a ella. Por teléfono yo de la dirección de casa de mi tío. Yo he utilizado mi tarjeta de crédito, de débito, la he usado en Santander. Yo me he desplazado por todas partes en Santander.
Después, me resulta absurdo que piensen que yo pongo como excusa que me voy a Santander a trabajar. ¿Por qué tengo que poner esa excusa? Es septiembre, es verano, tengo toda mi familia en Santander, tengo primos, tengo más tíos, no solo ese, tengo más tíos, tengo mis abuelos, tenía mis abuelos, uno fallecido ahora hace poco, que era mi abuela. Es absurdo decir que voy a trabajar. Cierto es eso, que me voy sin saber exactamente el día, eso es cierto. Pero lógicamente mi tío me dijo que sería primero, no sabía cuándo. Resulta que estando allí ya en Santander, el trabajo es, en teoría, lo que me comunicó durante toda la llamada mientras yo estaba en Madrid, incluso cuando llegué allí, en teoría, en principio, iba a durar más o menos un mes o mes y medio. Eso en principio. Creo recordar que en las últimas llamadas, estando yo todavía en Madrid, y después, posteriormente, ya estando en Santander, me informa que hay posibilidades de que estando allí, cuando terminemos ese trabajo, podamos empezar en otro. Posibilidades, eso no era nada seguro. Posibilidades. Ya le digo que a mí salir de Madrid y estar en otro sitio teniendo a mi pareja en Madrid no es que me haga mucha, mis hijos en Madrid, no es una cosa que a mí me haga mucha gracia, pero bueno, no tenía trabajo, no había otro remedio que salir. Y si hubiese tenido que estar en vez de un mes y medio, 3 o un año, el tiempo que hubiese sido, sinceramente lo hubiese hecho. Eso es así. ¿Qué más? Es que se me ha ido, no sé qué estaba... Bueno, el caso es eso, que... sí, referente a las maletas que yo me llevé, que dicen que me llevé mucho equipaje. Mi tío me lo dijo, que me llevaba mucho equipaje, eso me lo dijo él mismo. Es cierto, me llevé mucho equipaje, pero no porque me vaya a ir mucho tiempo, sino por las cosas que yo utilizo. Yo soy una persona que me cuidaba mucho. Y como iba a hacer deporte, iba a trabajar, y se supone que también de vez en cuando, a lo mejor a salir a tomar algo con mi tío, o con mis primos, o con quien sea, pues me llevaba ropa para cada cosa. Me llevé ropa para trabajar, me llevé ropa para el gimnasio, que en el gimnasio utilizo mucha ropa, que me cambio continuamente de ropa. Me llevo muchos chándal, muchas camisetas, etcétera. Y después ropa para salir, vaqueros, etcétera. O sea, mucha ropa. Y después, en cuestión de... Llevo una bolsa con zapatos, sí. Zapatos para salir, zapatillas de deporte para entrenar y zapatos de trabajo. O sea, eso mucho. Y después pues muchas cosas de aseo, porque sí, yo uso muchas cosas. Las cosas sí. ¿Qué más? En ese aspecto yo creo que no tengo nada más que añadir. Después, no sé, me sorprende mucho lo de las descripciones, ¿no? Cuando dicen que a mí se me detiene porque coincido con las descripciones de las menores. Yo no sé a qué descripciones se refieren, pero yo he visto como... Bueno, ya no voy a entrar en eso mucho porque mi abogado lo deja bastante claro. Las descripciones son diferentes en todos los casos. Yo me he leído las declaraciones de las menores. Y bueno, y lo he escuchado aquí también, por supuesto. Y yo veo que usted misma, su señoría, mencionó que se han dicho todos los colores de pelo. Yo creo que lo único que faltaba es el pelirrojo. Los demás se han dicho todo. Las estaturas van del 1,65 al 1,80. Las edades van de 27 años a 40 años. El agresor puede ser delgado o puede ser fuerte, depende de a quién le pregunte. En cuanto a tipo de ropa, también es muy diferente. Pantalón corto, pantalón largo, chándal, vaquero, camiseta, polo, diferentes colores. Ropa muy común y que tampoco creo que identifique a nadie. En concreto, vamos. Aquí hubo el primer día de este juicio, el día 18 de octubre. Aquí creo que fue un inspector, un jefe, fue la primera persona que declaró, un hombre calvo, con un traje gris, de 1,80 m aproximadamente, moreno, etcétera. Creo que sabrán quién es. Ese señor dijo que, bueno, eso creo que lo comentó mi abogado, dijo que él no se podía fiar de las descripciones de las menores, que él se fiaba de su instinto. Bueno, yo comprendo que lo que él decía, porque decía que no se podía fiar de las declaraciones porque eran por la edad, por el estado de shock, todo eso es comprensible, A lo mejor no te puedes fiar mucho de esas descripciones. Lo de la intuición no estoy tan de acuerdo. Acusar a una persona de unos delitos tan graves por intuición me parece una cosa muy arriesgada. A mí eso me deja sorprendido. Yo no quiero mencionarme sobre eso, me parece, no sé, un poco irresponsable en ese sentido. Después lo que pasa es que cuando decide que no fiarse de la descripción de las menores, de los datos que aportan las menores, lo que no puede escoger es lo que le apetezca. O sea,
Venga, ¿cuántos colores de pelo hay? Bueno, pues voy a coger este. ¿Cuántas edades? Pues esta. Y voy a coger la que yo... No, yo que pienso, y además creo que en eso me baso un poco en lo que dicen psicólogos, no porque hayan expresado eso en ese sentido concretamente, sino porque las psicólogas dicen que una declaración es fiable cuando se aportan detalles, ¿no? Cuando se relaciona con algo. En este caso, por ejemplo, para mí es creíble cuando, en el caso de TP3, la menor dice que su agresor tiene 27 años, que lo relaciona con su profesor Sergio, una persona conocida, tiene una referencia. Bueno, pues equilibrio o no, pero para mí eso me parece algo importante. En el caso de TP5, por ejemplo, detalla que en el lado derecho de la cara tiene varios lunares. Y resulta que además detalla dónde tiene dos de ellos, que uno lo tiene a la altura de la mejilla y otro al lado de la boca, o cerca de la boca. Eso me parece que es un detalle importante. También detalla que tiene unas cicatrices en el brazo. No me queda muy claro si a la altura del hombro o a la altura de tríceps. Dicen las dos cosas, yo no sé exactamente. Pero son cosas que no coinciden conmigo. En cuanto a las descripciones, bueno, pues eso es más o menos lo que yo entiendo. En cuanto a los coches, bueno, es que es prácticamente repetir lo que dice mi abogado. Sí, yo reconozco haber tenido un Toyota Celica, sí es verdad. Además, no le puedo decir las fechas exactas, pero estoy casi seguro de que lo tuve para cuando el hecho de TP2, ese coche ya lo tenía yo. Porque lo adquirí en esas fechas, más o menos, un poco antes. Pero yo doy por cierto que sí que es verdad, que lo tuve en esas fechas. Y por supuesto en el de TP3 también, en el caso de TP3. Y en el caso de TP4, yo juraría que también. Creo que ha dicho, no sé, estoy seguro si ha dicho la fecha él o no, pero creo que también. Porque lo vendí, pero no estoy seguro en qué fecha. Pero yo digo que también. Pero ninguna de las menores ha descrito ese coche. Es que yo no entiendo la relación de ese coche con eso. No lo entiendo. Después, y bueno, en TP5 ya ese coche no lo tenía, y lo del Citroën Sara Picasso sí lo tuve. Mi abogado había dicho que desde el día 3 de agosto al 15, 16 o 17, no sé, del mismo mes. Yo no estoy muy de acuerdo con esa fecha, porque yo creo que hay un error en el informe que tiene mi abogado, en el sentido de que no es del 3. No tiene mucho valor tampoco para el tema, ¿no? Pero yo recuerdo que es el 13, yo no soy muy bueno para las fechas, pero recuerdo que es el 13 precisamente porque me paran el 14, y aquí además vamos a pararnos de mencionar eso. Entonces, resulta que a mí me dejan el coche un día antes de que a mí me paren, entonces por eso sé que es el 13. Me lo dejan precisamente para que yo lleve unos muebles en casa de mi madre, porque no cabían en el coche de mi madre. El 14 me paran. Y en principio me paran, que eso, referencia a una cosa que voy a comentar después, pregunto por qué me paran. Porque es que después hay una identificación que se me hace el día 27 de agosto, que al parecer les extraña que pregunte por qué me paran. No sé, yo creo que cuando no le paran y no sabe por qué, lo normal es preguntar. No sé, yo pregunto siempre. A mí cuando no sé algo, yo pregunto. Entonces, el caso es eso, que a mí me paran el día 14, por lo visto porque al parecer he hecho un adelantamiento malo. Bueno, no sabía qué era, le pregunto, me contesta el señor policía, agente, que eso, que había hecho algo malo. No me acuerdo ahora mismo exactamente lo que me dijo. Cuando me paro, bueno, yo me paro tranquilamente, me pide los papeles, documentación, etcétera, y me informa de que el coche es un coche robado. Y digo, esto es imposible, ¿cómo va a ser un coche robado? Si este coche me lo ha dejado un amigo que lo acaba de comprar, ¿no? Un amigo que me deja el coche y acaba de comprar ese y otros más. Digo, eso es imposible y tal. Bueno, el caso es que me dicen que les acompaña a comisaría. Otro policía, bueno, aparte vinieron varios coches de policía. Con un señor se monta en el coche, se lo lleva a la comisaría y yo me monto en un coche de la policía y me llevan a la comisaría. Al llevar allí, a todo esto yo llamo a mi amigo, por supuesto, con el móvil, porque me dejan en comisaría, me dejan con mi teléfono móvil en la zona de denuncias, ahí, tranquilamente. Llamo a mi amigo y le explico la situación, le digo que me dicen que he robado el coche, que tal, que... Dice que, bueno, la explicación del por qué. El caso es que al final
A los 5 o 10 minutos de estar allí en la comisaría, se me acerca la policía y me dice que no es un error, que no es un coche robado, simplemente que había un problema de embargo o algo por el estilo. Con lo cual me dejan irme, no me ponen sanción por el tema de tráfico, simplemente me dejan irme y ya está. Yo llamo a mi... a todo esto, una de las conversaciones que en la llamada que hago a mi amigo, me comenta que no ande mucho con el coche por ahí porque el seguro que tiene el coche no me cubre a mí, solo cubre por lo visto a los que son trabajadores de la empresa de compra y venta de coches, ¿no? Que esos datos no lo tenía yo, eso no me lo había dicho hasta ese momento. Y entonces yo le digo que, porque además la policía me dice que con el tema del embargo, que mejor tampoco lleve el coche, porque me lo puede, si fuesen otras personas a lo mejor me lo retirarían, que ellos no me lo van a retirar, pero que si me paran en otro momento a lo mejor sí me lo retira la grúa. Entonces yo le comunico a mi amigo, les digo, mira, pasa esto y tal, te devuelvo el coche, ¿no? Ya había transportado yo los muebles, ya no me hacía falta tampoco, te devuelvo el coche. Ese mismo día no pudo quedar él conmigo, haciendo sus cosas, que no recuerdo cuáles eran, no podía quedar conmigo. Y fue al dy por eso sé que el día siguiente fue cuando le devolví el coche, que además creo que fue más o menos a mediodía. Eso en cuanto a los coches. En cuanto a la llamada de teléfono, bueno, ahí tampoco tengo yo mucho que decir, yo no soy un experto en esas cosas. Yo por lo que he escuchado aquí, lo único que iba a comentar, lo del tema de lo del Latif Al-Afkiri, que era mi pareja en esas fechas, pero ya lo ha dicho él, o sea que tampoco... Y nada más, es que tampoco tengo mucho más que añadir. Simplemente, bueno, que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estas menores, me parece terrible, me parece una barbaridad, sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre. Y que lo siento por sus familias, por supuesto. Y nada más. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto, nada. Y que soy inocente, señoría. Nada más. Pues visto para la sentencia, ya se lo pueden llevar, gracias. Muchas gracias. Ya se puede marchar. Condenan a 70 años y medio al pederasta de Ciudad Lineal. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera a Antonio Ángel Ortiz responsable de secuestrar y agredir sexualmente a 4 niñas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Además de los 4 delitos de agresión sexual y 4 de detención ilegal, considera aprobado un delito de lesiones, aunque le absuelve del de homicidio en grado de tentativa contra una de las menores, que imputaba una de las acusaciones particulares, así como de otras 2 faltas de lesiones. El límite máximo de cumplimiento de pena será de 20 años, a los que habría que descontar los 2 años y 5 meses que lleva en prisión provisional. La Sala le impone también 40 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena y una indemnización de 426.200 euros para las 4 jóvenes por los daños morales causados y por las lesiones sufridas. La resolución no es firme y puede ser recurrida. Esta es la cara de Antonio Ortiz Martín, el presunto autor de la agresión sexual a 5 menores en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. Se le acusa de 5 delitos consumados y de 3 en grado de tentativa que se están investigando ahora mismo. Es el hombre que durante 5 meses ha aterrorizado a un barrio y ha mantenido en jaque a las fuerzas de seguridad. En principio niega todo. En el momento que se le han leído los derechos, ha puesto una cara de sorpresa y ha negado absolutamente. Yo no sé de lo que se me habla. ¿Cómo le definiría usted que le ha visto? Frío, altanero y despectivo. Me decía hace un segundo, antes de comenzar la entrevista, que incluso tenía un aspecto monstruoso. Él es de aspecto agradable, pero sus acciones son monstruosas. Porque usted no solo le ha conocido a él, también ha conocido usted a sus víctimas. ¿Qué ha sido lo más doloroso de toda esta experiencia? Saber que podía atacar de nuevo a alguna niña. Eso nos ha generado mucha angustia
el saber que con toda certeza iba a repetir los hechos. ¿Cuál es el perfil de este sujeto? Vamos ya con la ficha, con los datos básicos, si os parece, de este pederasta. Antonio Ortiz Martínez es español, tiene 42 años, apasionado del culturismo y de las artes marciales. Un individuo, la verdad, violento. Se dedicaba a la compraventa de vehículos, también a veces a cobrar a los morosos. Tiene además vínculos con el crimen organizado. El ministro de Interior ha dicho esta misma mañana que aparenta menos edad de la que realmente tiene. Él residía en la capital, en Madrid, pero no tenía un domicilio fijo. Cuando se percató de la presión policial, se desplazó a Santander y allí le han detenido. Esos son, Álvaro, los datos que se tienen a esta hora de él. Ahora la investigación se centra en buscar nuevas pruebas contra él, porque de momento sabemos que una de las claves que ha llevado a su detención ha sido este lugar. Vean. En este comercio chino, la policía ha localizado una huella de Antonio Ortiz. Entró a comprar algo mientras una de sus víctimas se quedaba en el coche. Bien, pues un autobús urbano grabó parte de ese vehículo y gracias a la colaboración del FBI se pudo confirmar la marca y el modelo del coche. Bien, comisario, sabemos que el caso está ahora mismo bajo secreto de sumario, pero díganos, ¿ha sido esa la clave para dar con él? No. Ahí llegamos a la conclusión de que ese vehículo era el que había participado. Ese vehículo participó en un siguiente acercamiento en la localidad malagueña de Coslada. Pero a partir de salir esos datos en prensa, tuvo disponibilidad de otros vehículos, si bien nos aportó bastantes datos para la investigación. Porque ¿desde cuándo se le está siguiendo? Nosotros le tenemos controlado desde hace unos 24 días. Para llegar a la confirmación de que se trataba de ese individuo, dos policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria para fijarse en sus rasgos físicos de cerca, y cuando volvieron nos comentaron a la investigación: es el que buscamos. A partir de ahí se le ha sometido a vigilancia todo el día y tal. Él, cuando a partir de ahí siente la presión y se va a Santander, a casa de unos familiares. En todo momento fuimos aportando los indicios al juzgado de instrucción y comunicándoselo a la Fiscalía, ya que la idea que se tenía era de detenerle siempre y cuando hubiera indicios suficientes para poder proceder contra él, y no detenerle sin poder llevar unos hechos probatorios importantes. Por el Grupo Especial de Operaciones, el GEO, se ha procedido a la detención. ¿Por qué el GEO? Pues porque teníamos conocimiento de que era una persona muy violenta y las artes marciales. No ha opuesto él en ningún momento resistencia ni se le ha dejado capacidad de reacción. Seguidamente, tras la petición de traslado al juzgado de Santander, se le ha trasladado por parte del GEO aquí, con todas las medidas de seguridad y preservando en todo momento su identidad. Lo que queremos es, hay que preservar su identidad. En poco más de un año, fíjense, se le ha acusado de 5 abusos sexuales consumados y de otros 3 intentos, es decir, de 8 abusos en total. Además, en los años 90 fue condenado a 7 años de prisión por abusar de una menor de 5 años, de una niña. La policía, además, le ha investigado por secuestro, por detención ilegal, por violencia de género y por robo con violencia. Precisamente por su historial tenía conocimiento sobre cómo procede la policía y eso es lo que ha dificultado esta investigación. Comisario, este es un caso más que nos demuestra que este tipo de delincuentes no se rehabilitan. Es muy difícil la investigación porque es calificado como un pederasta no preferencial. Es decir, él es un depredador que sale de caza y si puede caza y si no, no caza. Es espaciado en el tiempo, lo cual es muy difícil la investigación. Y los
Los lugares donde los dejaba, pues hombre, variaban. Y luego la dificultad de las posibilidades que tenía de ir con diferentes vehículos. Es un depredador que sale de caza, nos quedamos de momento con esa frase. A las 7:37 de la mañana, agentes del GEO irrumpen en este céntrico domicilio de Santander. Es la detención del presunto pederasta que más difícil se le ha puesto a la policía española. Ningún cuerpo policial se había enfrentado a un hecho de la complejidad que les he relatado. El detenido es Antonio Ortiz Martínez, español, 42 años. Llevaba 2 semanas en Santander. Aquí intentó ocultarse tras sentirse cercado por la policía en Madrid. Incluso ha llegado a dormir alguna noche en el coche. Durante su estancia en Cantabria, la policía le vigiló 24 horas al día. Tras su detención saltaba la sorpresa. Se le imputan más agresiones de las conocidas. Se ha demostrado su participación en 5 hechos consumados y 3 tentativas, atacando en todos los casos a niñas de entre 5 y 11 años. Se trata supuestamente de un pederasta no preferencial, es decir, elegía a las niñas al azar, con las que no tenía ninguna relación previa. Siempre en zonas muy estudiadas. Con numerosos antecedentes, la policía le considera un individuo violento. No está colaborando con los agentes y no ha confesado ninguna de las agresiones. Lo acabamos de escuchar, no está colaborando con los agentes, es lo que usted también nos está contando. ¿Se ha resistido esta mañana en la detención? No se da tampoco, el GEO no da oportunidades. ¿Qué ha dicho? ¿Qué cara ha puesto? ¿Cómo ha reaccionado? En absoluto, tanto en la detención como en su traslado no ha pronunciado palabra. La policía considera que Antonio Ortiz ha actuado en todos estos barrios que van a ver aquí a continuación en Madrid y también en Coslada, aquí los tienen, a las afueras de la capital. Los 3 últimos casos de rapto y de abuso de niñas se producen precisamente en Ciudad Lineal y en Hortaleza. Se investigan al menos esas 3 viviendas de la capital. Una última pregunta, comisario. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente este caso? ¿Es el más complicado al que se ha tenido que enfrentar en toda su carrera? De más desgaste personal, sí. Pero también, ha sido un reto profesional para todos nosotros y nos hemos coordinado con todas las comisarías generales. También ha sido agradable ver cómo todos los compañeros e incluso otras instituciones han colaborado y cómo en todos los sitios estaban las puertas abiertas. Ha sido una investigación de todo el Cuerpo Nacional de Policía, en la cual ha colaborado también en su manera Policía Municipal, incluso se evacuó consultas para análisis de la conducta al FBI.